En esta ocasión vamos a resolver esta demostración. Nos dicen que sea el conjunto de vectores, tenemos aquí estos tres vectores, v1, v2, v3, nos dicen que son linealmente independientes y nos piden demostrar que este conjunto de vectores, v1 es el primer vector, luego se suma v1 más v2 y todo este sería el segundo vector, y v3 el tercer vector. Nos piden probar que este conjunto también es linealmente independiente. Bueno, entonces vamos con la prueba. Y tenemos que tener en cuenta la definición para que sean linealmente independientes o linealmente dependientes. Y lo que debemos armar es una combinación lineal con estos tres vectores, ¿sí? Y la igualamos al vector 0. La combinación lineal la armamos con los escalares, y si los escalares, o bueno, nos tienen que dar ceros, porque aquí ya nos están pidiendo demostrar que sean LI, los escalares nos tienen que dar ceros, y de esa manera probaremos que son LI. Entonces vamos a armar la combinación lineal. Digamos, como tenemos tres vectores, vamos a necesitar tres escalares. Entonces sea C1, C2 y C3 escalares, tal que, y armamos la combinación lineal. Entonces sería C1 con el primer vector, que sería V1, más C2 con el segundo vector, que sería V1 más V2. Aquí es necesario un paréntesis, es mejor colocarlo así, más C3 por el tercer vector. Y esto lo igualamos al vector 0. Este vector 0 es genérico y este vector 0 es del espacio vectorial. Aquí nos dicen, no hablan del espacio vectorial, bueno, pero es el espacio vectorial donde estén esos vectores. Muy bien, entonces, para probar que esos vectores sean LI, desarrollar toda esta combinación lineal, debemos poder lograr probar que estos escalares, cada uno de ellos va a dar 0, ¿sí? Entonces veamos qué se puede hacer aquí. Entonces, esta parte de aquí la dejamos quieta. Y podemos hacer distributiva. Sí, como estamos aquí en el espacio vectorial, lo podemos hacer, se argumenta por eso. Igual al vector 0. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agrupar o asociar de la siguiente forma. Vamos a agrupar los que tienen este V1, estos de aquí. Y bueno, ahí no tendríamos nada más que agrupar porque este sí queda solo y este también quedaría solo ahí. Entonces nos quedaría, de una vez lo voy a colocar de esta forma, V1, que sería como algo así como un factor común ahí, lo podemos escribir ahí. Y estos quedarían igualado al vector 0. Entonces aquí ya vamos a utilizar lo que nos enseñó esta demostración, y es que nos están diciendo que estos tres vectores son linealmente independientes. Entonces, cuando se arma una combinación lineal con esos vectores, que la armáramos, vamos a utilizar otros escalares, digamos caso 1, V1, caso 2, V2 más
K sub 3, V sub 3. Cuando se arma esta combinación lineal, como ya sabemos, o sea, nos han dicho ya tenemos certeza de que estos tres vectores son linealmente independientes, entonces resulta que los escalares todos van a ser 0, ¿sí? Y ojo, este 0 no es un vector, este 0 es un número, un escalar, porque estos son escalares, ¿sí? Entonces serían todos iguales a 0, porque ya sabemos que estos tres vectores son linealmente independientes. Eso nos lo han dicho. Entonces, como esa sería la hipótesis, lo que se le llama la hipótesis en la demostración. Entonces, vamos a escribir esa parte aquí. Como V1, V2, V3 es linealmente independientes, es LI, entonces fíjate que aquí ya está armada la combinación lineal V1, V2, V3 igualado al vector 0, quiere decir que estos escalares son igual a 0. Entonces nos quedaría que C sub 1 más C sub 2 es igual a 0, que C sub 2 es igual a 0, y que C sub 3 es igual a 0. Es un sistema de ecuaciones pequeñito. Aquí ya sabemos que C sub 2 es igual a 0, C sub 3 es igual a 0. Como C sub 2 es igual a 0, si yo lo reemplazo aquí, vamos a obtener que C sub 1 es igual a 0. Entonces tendríamos que C sub 1 es igual a 0. Entonces, hemos obtenido que los escalares son todos iguales y son igual a 0. Por lo tanto, este conjunto que nos han colocado ahí es linealmente independiente. Y bien, ahí ya quedaría la demostración. Ok, bueno, espero haberme hecho entender, que te haya servido bastante esta explicación. Te agradezco la atención y nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.